Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y, por supuesto, generar algún tipo de conversación rica, ustedes y nosotros, sobre temas que tienen que ver con el bienestar, con el crecimiento, con la familia, con la pareja, con todas estas cosas que están dentro de nuestro diario vivir y que evidentemente tenemos que llevarla a otro nivel. Ese es nuestro objetivo y ustedes gracias por sintonizarnos y hacer posible ese objetivo. Así que muchísimas gracias. Para seguir en contacto, www.carlosfraga.com.be, que es mi página web, llena de contenido, por ahí pueden preguntar todo lo que quieran. Luego tenemos unas cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidehoytv y un Instagram, @lavidehoytv. Así que ahí tenemos todas las redes para ustedes. Mi chemise es de la colección de Patricia Santa Cruz, esta vez en amarillo con tela jean. Así que muchísimas gracias a Patricia Santa Cruz. Bien, hoy vamos a hablar de vamos a hablar de una experiencia testimonial, vamos a hablar de un autor que se inaugura como autor, además qué bonito. Además vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el crecimiento personal y por eso nuestro invitado del día de hoy es Richard Mogollón. Bienvenido, Richard, qué placer. Un placer mío, qué placer. Aquí. Además nos trae su más reciente creación que se llama El buitre que decidió no comer carroña. ¿Qué tal? Un buitre que decidió no comer carroña. Bienvenido, Richard, qué bueno. Gracias, Te felicito además por haber sacado este libro, además que edita CRP, nuestros amigos queridísimos de CRP, que además sacan su primer libro y ese autor te tocó a ti. Qué bueno, qué maravilla. Richard, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empieza tu vida? Hoy en día tú eres un importante coach, tú eres un conferencista, tú haces stand-up, tú estás muy metido en el mundo y todo ligado al crecimiento personal, a tocar corazones. ¿Cómo arranca todo esto en tu vida? Bueno, es una experiencia transformacional hermosa que comenzó con la vida militar. Yo soy oficial de la Armada retirado, donde aprendí cosas maravillosas en mi vida que me permitieron sin duda ser hoy quien soy. Pero me di cuenta que yo estaba para algo mucho más allá de eso. Y me di cuenta que social y familiarmente nos han educado para aprobar el entorno, para hacer aprobación del entorno, para competir con los demás, para procurar ser mejor que alguien, para encajar socialmente. Pero cuando tú estás buscando hacia afuera, muchas veces te pierdes, como me pasó a mí. Y me di cuenta que la búsqueda no es hacia afuera, la búsqueda es hacia adentro. Y allí comenzó todo ese proceso de transformación de la mano de CRP, sin duda alguna, que fue el clic que me hizo darme cuenta que tenía cosas maravillosas para compartir y es lo que estoy haciendo hoy día. Qué bueno, qué bueno. El buitre que decidió no comer carroña, ¿de dónde sacaste eso, esa imagen, que además es una imagen muy gráfica, que muestra muchísimas cosas? ¿De dónde te vino? Creo que tiene que ver algo con tu abuela, tiene que ver algo con tu familia. Cuéntame un poco. Bueno, sí, mi abuela era una persona maravillosa, dicharachera, oblachenta. Y dentro de esa jocosidad senil, ella le decía a mi tía muchas veces que ante un riesgo inminente se aflojara y cooperara, que no se resistiera, que era peor resistirse. Y bueno, eso yo lo escuché muchas veces, pero no le presté atención, sino hasta el momento en que lo perdí todo, literalmente, quedé en la ruina absoluta, me tocó dormir en la calle como un indigente y me di cuenta que habiendo hecho tantas cosas en mi vida, no tenía nada. Pero creyendo haberlo perdido todo, me di cuenta que lo tenía todo porque me tenía a mí mismo. Y desde ese momento, pues, me di cuenta, como una historia fabulada, que cual buitre que ha sido condicionado para comer carroña porque es su naturaleza, puede llegar un día a decir, yo no quiero comer más carroña, yo quiero ser otra cosa. Qué interesante, qué bonito. La transformación, a mí es un tema que además yo toco mucho en el programa, porque es distinto cambiar que transformarse. El cambio yo cambio esto de aquí para acá y ya. No, transformarse es una cuestión que lleva un tempo del alma, que lleva una cantidad de cosas y creo que esto es un libro sobre la transformación. Háblanos un poco de cuál es tu concepción de la transformación, cómo tú concibes que tú puedes transformar a alguien desde una palabra, desde una mirada, en un escenario, a través de una frase de tu libro. Ese concepto de transformación lo pude concebir y lo pude madurar a través de CRP.
donde me di cuenta que nosotros somos seres vibracionales, que esto que vemos en el espejo es un contenedor de quien realmente nosotros somos, que ese ser vibracional que nosotros somos no es otra cosa en su ser más elevado que luz, luz y amor. Somos seres de luz que venimos a vivir una historia desde la separación para volver a esa luz que somos, ¿no? Y siento que todos los días estamos en ese proceso de transformación. Consciente o inconscientemente nosotros todos los días nos acercamos un poquitico más a esa luz que somos. Y la vida precisamente se trata de descubrir quién quieres ser ante lo que estás viviendo que no eres. Y eso es cuando tú tomas esa conciencia y te das cuenta que ante cada situación en la que te das cuenta que eso no eres tú y decides quién quieres ser, estás dando un pequeño toque de transformación en tu vida. Y eso lo inspiro yo a través de mis formaciones como trainer CRP, a través de mi conferencia y a través de todas las personas a las que yo pueda llegar a mi vida. Ahora, ¿cómo hacemos para deslastrarnos de... ¿Cómo hace un buitre que aprendió a comer carroña para dejar de ser? Es decir, ¿cómo se concibe eso, ¿no? Porque ya vamos a hablar un poco del país, ya vamos a hablar un poco de la desesperanza, porque además te está tocando esta entrevista y te está tocando sacar tu libro en un momento donde Venezuela está pasando anímicamente hablando, internamente hablando, una de las peores situaciones, por así decirlo, porque hay mucha desesperanza, porque hay mucho desánimo, porque la gente de alguna manera ha perdido un poco el rumbo, y de eso quisiera que nos habláramos en el próximo segmento. ¿Cómo como buitres que hemos comido toda la vida carroña podemos empezar a de repente a mirar más allá y a ver que hay una cantidad de opciones distintas? Vamos a una pausa. Richard Mogollón con nosotros y su libro, El buitre que dejó de comer carroña, que decidió dejar de comer carroña. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad, nos presenta Venosan. Venosan, por supuesto, es un maravilloso coadyuvante para todo lo que es la insuficiencia venosa. Si su problema es en las venas, con las venas, Venosan es una respuesta rápida, efectiva y 100% natural. Y es, por supuesto, de Arco Iris, que no utilizamos ningún tipo de agroquímico. Lo puede encontrar en farmacias y tiendas naturistas de todo el país. www.arcoirisnatural.com. Bien, amigos, y continuamos. Estamos conversando con Richard Mogollón a propósito de su primer libro, el más reciente de muchos, amén así sea, El buitre que decidió no comer carroña. Fíjate tú que tú encabezas este título con un verbo que es muy importante, que es fundamental en la vida del ser humano, que es el verbo decidir, porque nosotros somos lo que decidimos ser. Entonces, ¿cómo, te preguntaba en el corte pasado, cómo cambiamos la decisión de algo que forma parte de lo que siempre hemos hecho para empezar a hacer otra cosa? Porque ese viraje es fundamental. Intuitivamente. Definitivamente la palabra clave es intuición. Radica en diferenciar decidir de deducir. Muchas veces hemos hablado y definido decisión cuando realmente lo que estamos es deduciendo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando esa decisión tú la estás tomando analíticamente con base en opciones lógicamente razonables, es se me fue la palabra. Sí. Bueno, nada, cuando lo importante es que sea intuitivo. Sí, es una deducción la palabra. Okay. Es una deducción. Pero cuando esa decisión la estás tomando desde el momento en que estás sintiendo que es lo mejor para ti, aun cuando socialmente no es lo más aceptado, lo más conveniente para el entorno, viene la decisión. Y nosotros lo que tenemos que precisamente aprender a decidir, sentir, porque tenemos un elemento vibracional que es el más poderoso, que es la emoción. Y tenemos que aprender a sentirnos bien. Y yo siempre le digo a las personas, no hagas en tu vida nada con lo cual no te sientas bien contigo mismo. Y ese sentirse bien consigo mismo a veces no va teñido, es decir, a veces no hay situaciones
que la vida te pide un cambio, la vida te empuja a un cambio y sin embargo tú estás peleando con lo que te hace sentir bien frente al cambio que la vida viene. ¿Cómo haces en ese in-between tan difícil de tomar? Porque, oye, yo me siento bien en X situación, yo me siento bien con esta persona, pero entiendo que esto terminó, entiendo que definitivamente esto no es y tengo la posibilidad de estar con otra persona que me está ofreciendo otra cosa, me da mucho miedo. ¿Cómo hacemos con eso, con ese terror a dar el salto fundamental? Yo veo la vida como 3 zonas. Una zona de confort, una zona de experienciación y una zona que yo denomino como la dimensión desconocida, que es lo que realmente somos, ¿no? Esa zona de confort de alguna manera sí denota que nosotros estamos en un área donde cómodamente estamos aclimatados a que esas condiciones terminan siendo favorables para nosotros. Muchas veces en temas relacionales terminamos siendo codependientes, se convierten en relaciones codependientes. Cuando tú sientes ese cambio que de alguna manera te invita a hacer alguna transformación en tu vida, es cuando pasas a la zona de experienciación. Pero la mayoría de las personas, por temor a la incertidumbre, suelen regresar a la zona de confort. Y en ese momento, cuando en la zona de experienciación, aun cuando no tienes claro cuál es el panorama que se te presenta, pero sigues sintiendo que por ahí es el camino adecuado, es cuando entras en la zona de expansión. Y esa es la verdadera transformación. Porque en este cambio personal yo tuve aproximadamente 3 años en que no percibía ingreso económico, que estaba haciendo las cosas que yo sentía que me gustaban, que estaba aferrado a una inmensa gratitud por todas las experiencias que me habían traído hasta ese momento presente, pero la incertidumbre de todo el entorno me empujaba a volver a la zona de confort. Pero yo insistía en que no, que yo deseaba seguir por ese camino que yo sentía que era el correcto. Y a la postre los resultados denominaron que era así como yo lo estaba indicando. Qué bueno. ¿Y qué opinas tú de una frase que yo digo además y que yo utilizo en mi vida? La mejor decisión es la decisión que da paz. Esa es la mejor decisión, sin duda alguna. Estoy ¿Estás de totalmente de acuerdo? acuerdo contigo, así como la peor decisión es la que no se toma. Ok. La mejor decisión es la que da paz y la peor decisión es la que no se toma. Sí, porque al final del camino siempre estás decidiendo. Es imposible no decidir. Siempre estás tomando una decisión, incluso cuando decides no tomar una decisión, es una decisión que estás tomando. Qué interesante, ¿no? Porque ahora ahí el punto de cuidado es si eso que tú sientes como paz no es confort. Es correcto. Es ahí donde está el gran meollo que hay que dejar un poco, hay que dejarse un poco estar, hay que dejarse un poco reflexionar ante eso, porque realmente ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando confundimos una cosa con la otra. Qué bueno. Qué bueno. Venezuela. Venezuela es un tema muy importante, es el entorno en el cual crecimos, en el cual estamos, en el entorno en el cual trabajamos, en el cual ahora te abres y te desarrollas magistralmente a lo que haces. Es el entorno, además, que amamos, es lo que, como Leonardo Padrón decía el otro día, es nuestro sitio, sin duda alguna, ¿no? Hemos visto una diáspora de más de 2 millones de venezolanos irse, hemos visto montones de situaciones que nos deprimen mucho, producto de lo que estamos viviendo. Y quizás nosotros somos los llamados a dar otra cara, a estimular otra cosa, a devolver una serie de cosas que están realmente muy paralizadas, como es la esperanza, correcto, como es el ánimo, como es el entusiasmo por la vida y por las cosas. ¿Cuál es tu concepción de Venezuela actual? Mi concepción de Venezuela actual es que está pasando por el mejor momento de su vida, aun cuando a los ojos pareciese que es todo lo contrario. ¿Por qué siento que está pasando en el mejor momento de su vida? Porque sin duda alguna estamos haciendo una introspección, estamos haciendo una interiorización de lo que realmente somos. Yo siento que Venezuela es un país bendecido, un país afortunado, un país que está lleno de infinidades de bondades maravillosas, su gente, su clima, sus riquezas naturales, su creatividad, su humor, su fe, y que sin duda alguna es volver a ti mismo, es volver al amor, es volver a darte cuenta que no tienes que buscar nada afuera. Hemos pasado toda una vida esperando que alguien nos solucione las condiciones en las que nunca hemos estado de acuerdo. Vibracionalmente hablando, siempre hemos procurado salir de algo que no nos gusta, sin darnos cuenta que cuando estamos enfocando nuestra atención en eso, estamos creando más de lo mismo. Y se está generando un cambio maravilloso y yo siento que CRP como movimiento está generando esas raíces, contribuyendo de manera maravillosa, ayudando a cada venezolano a asumir la responsabilidad de los resultados de su vida. Y cuando en sumatoria estamos generando eso, se produce una sinergia que sin duda alguna va a crear la transformación. Creo en eso. El buitre que decidió no comer carroña, él habla
Aquí habla Richard Mogollón, nuestro invitado del día de hoy. Él habla en una parte del libro de cuando me amé de verdad. Y yo, de cada 10 preguntas que recibo de la gente, dice, pero es que Carlos, yo aún no me amo. Es que tú hablas de cómo me amo más. Y una de las cosas que tú más fuerza le das al libro es en cuando me amé de verdad. Vamos a que nos comenten en el próximo corte. Damos una pausa y regresamos enseguida con Richard. Estás viendo La Vida es Hoy. Continuamos, mis amigos, estamos hablando con Richard Mogollón, autor de El buitre que decidió no comer carroña, el primer libro que edita la gente de CRP, Círculo de Realización Personal, y que además él tiene stand-up, más que stand-up, esto es un unipersonal, motivacional, donde el humor juega un papel importante y donde su experiencia vivencial, por supuesto, está muy marcada. Richard, una de las partes que leí que más me llegó fue cuando tú dices, yo me amé de verdad. Es decir, hay un momento del tránsito, de ese tránsito difícil, complejo, donde tú entendiste, comprendiste, llegaste a la conclusión de que te estabas amando de verdad. Cuéntanos qué es amar de verdad, porque la gente tiene mucha duda de qué se trata, cómo se siente cuando uno se ama de verdad. Para mí amarme de verdad es simplemente aceptarme. Aceptarme como soy, aceptarme con mis bondades, con mis virtudes, con mis fortalezas de carácter, con lo que tengo, porque solamente desde lo que tengo es que puedo alcanzar lo que deseo tener. Francisco en una oportunidad me dijo algo que me caló muy bien, que me dijo, la persona que está en gratitud está en la posición de recibir, y quien está en la posición de recibir, Dios está en la posición de darle. Y en ese momento transformacional de mi vida me di cuenta que yo no tenía nada que seguir renegando por lo que me había pasado, cuando lo que tenía que comenzar a agradecer por toda la experiencia que estaba viviendo en ese momento, comenzar a aceptarme y desde lo que tengo para dar, comenzar desde mi pasión a hacer lo que amo, es únicamente. Gratitud no es lo mismo que agradecer, porque gratitud es un estado, agradecer es una acción. Cuéntanos un poco cómo tú vives eso que nos acabas de decir, cómo lo vives desde la gratitud, cómo pasaste desde el agradecimiento a la gratitud como un estado, que es el estado que permite que Dios, por supuesto, te dé. Sí, aprender a estar en gratitud es aprender a valorar todo lo que tienes, tangible o intangible. Te das cuenta cuando empiezas a hacer un inventario de tantas cosas, tantas bendiciones, tantas bondades que te asisten y te acompañan, no puedes menos que sentirte bendecido, afortunado y sentirte en gratitud, porque es que no te falta absolutamente nada para lograr lo que deseas tener y que escogiste todo este entorno sencillamente porque así decidiste experienciar esta vida. Y eso lo considero como una valoración de todo lo que tengo para estar en paz, en armonía, en simplicidad, en aceptación. Qué bonito. Esta entrevista sale días después de un atentado que tiene al mundo muy impactado. Un atentado en Cataluña, además en un sitio altamente no solo turístico, sino de gran participación de la misma gente que vive en Barcelona. Un sitio que quien ha ido a Barcelona evidentemente ha pasado por allí, además a una hora donde la gente merienda, es decir, con toda una alevosía, con toda una saña, unos señores tomaron como decisión acabar con la vida de un gentío y poner en terror a otro grupo y en vulnerabilidad al mundo. Porque esto es de escalafón, pues esto es por escalada. Cuando tú ves una noticia como esta, que la ves por internet o la ves de alguna manera, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo haces para que eso no te haga daño? O para que eso no te inhiba cosas, o para que eso no te deje, no corroa tu esperanza. Claro. La felicidad es una decisión y siempre estamos en una decisión de ser feliz. Y pasearse por todas las emociones es inevitable, sin duda alguna. Quedarse anclado en una emoción de cualquier escalafón vibracional es una decisión personal. Sin duda alguna que al darme cuenta de esta noticia, que fue ayer que pude observarla, pues sentí tristeza. Pero automáticamente ante esa tristeza emergió en mí el deseo de lo que yo quiero para esas personas, que es paz, luz.
Y en esos momentos de crisis y de angustia, sin duda alguna, nuestro mejor trabajo como sembradores de luz es aportar luz, no aportar más oscuridad. Porque cuando yo me pongo a viralizar por las redes sociales lo terrible del atentado y estoy 3, 4, 5, 6 días dándole más fuerza a ese evento que es muy lamentable sin duda alguna, estoy acompasado con esa oscuridad. En parte de mi libro yo utilizo algunos términos personales, que eso es lo que yo llamo ser felicericordioso, por ejemplo. Porque muchos nos han enseñado a ser misericordioso como una virtud, que hasta nos la han vendido como una virtud, y nosotros la hemos creído como una virtud. Sin embargo, cuando uno busca en el diccionario, te das cuenta que ser misericordioso es acompasarte con la miseria de la otra persona. Y vibracionalmente hablando, es acompasarme con la oscuridad del otro. Cuando yo lo que tengo es que traer a esa persona a mi luz. Entonces, en lugar de ser yo misericordioso, ¿qué tal si me convierto en un ser felicerdioso para traer a esa persona mi felicidad? Me encanta que traigas este tema porque yo hablo de amor misericordioso. Te voy a explicar por qué. Pero además que tú vas a ver que vamos a llegar al final en un abrazo, como debe llegar todas las personas que discuten algo. Porque además esto es rico. Yo no traigo aquí a la gente para que me dé razón ni para yo darle razón, sino para esto. ¿Por qué hablo de...? Y yo te entiendo perfectamente. El problema está en... El amor misericordioso es la posibilidad, desde yo saber mis miserias, desde yo reconocerlas, poder también reconocerlas en ti y a partir de eso amarte. ¿Entiendes? Entonces, tu explicación es perfecta, creo que la mía también. Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar un punto medio, porque para mí el amor misericordioso es el comienzo del verdadero amor, de saber que yo no soy un ser perfecto, de saber que hay montones de cosas difíciles para que otra persona me acompañe y sin embargo hay personas que me acompañan y eso es un amor altamente misericordioso que yo solo lo ejerzo cuando yo reconozco mis propias miserias. Entonces creo que tu definición y la mía funcionan. Se acompasan. Porque el problema no es vibracionalmente entrar en la miseria del otro para quedarse ahí en la compadecencia. No, es saber que yo tengo miserias y también reconozco las tuyas, pero hay un lado de amor y de luz perfecto en el cual nos podemos abrazar. Por supuesto. Como decía un famoso grupo de rock venezolano en los años 80, sin sombra no hay luz. Sin sombra no hay luz. Eso. No hay blancos ni negros, lo que hay es grises. Qué bonito. Correcto. Qué bonito. Sí, porque eso del amor misericordioso, igual que el amor incondicional, siempre son términos que se van a prestar a interpretaciones y chévere que podamos aquí exponerlas para que ustedes de ahí saquen lo que ustedes quieran. Pues aquí no hay verdad, aquí hay esperanzas. Richard, lo mejor para tu vida, lo mejor para tu trabajo, lo mejor porque en la medida en que yo te desee más éxito, en la medida en que yo desee que se llenen todas tus conferencias, en la medida en que yo desee que se venda mucho tu libro, vas a generar mejores personas y eso es lo que estamos buscando. Así que vamos, antes de eso, www.carlosfraga.com.be, mi página web, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram, @lavidehoytv. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, Richard Mogollón. Gracias, Carlos.